son del Señor. Gloria a Dios. Amén. Yo quisiera que miráramos allí en el libro de Daniel, capítulo 4 y verso 30, una escritura para sacar de allí un pensamiento que quiero compartir un poquito con ustedes en esta mañana. 4:30. Ya me estoy olvidando que qué bueno que se arregló el proyector. ¿Se acuerda que pedíamos ahí? Y importantísimo. Habló el rey y dijo, este es Nabucodonosor, uno de los grandes reyes de los imperios del pasado. ¿No es esta, dice, la gran Babilonia que yo edifiqué? La casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de Dios. ¿Así dice? Entonces léalo fuerte. A ver, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bueno, al expresar esta expresión, este rey Nabucodonosor, del cielo también se escuchó una voz, donde Dios le dijo, por no dar la gloria a Dios realmente, tu tiempo ya había sido advertido y se le había llamado a un arrepentimiento para que todo el juicio que venía sea por lo menos de alguna manera modificable y haya misericordia. Pero este hombre tan orgulloso, mantuvo, creyendo que todo cuanto había edificado era por causa de su sabiduría, inteligencia, poder, y en otras palabras estaba alabando a sí mismo por causa del orgullo. Y hay distintos tipos de orgullo. Hace 2 o 3 días atrás escuchaba que en un momento que vivimos en el mundo de conflicto, de desavenencias, de falta de amor, de amenazas, o sea, no es solo Argentina, ¿cierto?, que está en esta situación tan caótica, donde el amor parece que no existe. ¿Se acuerda que la Biblia habla de los días peligrosos de los últimos tiempos y habla que aún los hermanos se van a contaminar de un resfrío? ¿Lo leyó? El amor de muchos se va a enfriar, ¿cierto? Entonces, hay una situación global de esto, y hoy a un desubicado sacerdote diciendo hace años que no escuchaba, contra la parte de la iglesia evangélica, que no es la iglesia real o verdadera. Yo me reía, no conozco los medios para a veces hablarle, no era un señor, no sé si era de Argentina o de algún país sudamericano, pero me llamó la atención porque dice, ellos son los protestantes de Lutero. Gracias a Dios por Lutero, que pudo desnudar la corrupción en el Vaticano en aquellos días y la situación que se vivía en todo ese ámbito de Europa, pero él tuvo la valentía, diríamos, al encontrarse con Jesús, de poder también sacar a la luz todo cuanto había ahí adentro. Pero la iglesia del Señor comenzó siendo una iglesia, y también la Biblia habla, y la historia lo dice, Pedro estuvo en Roma. No sé si sería el primer papa, porque en ese tiempo no se hablaba de verduras, sino de personas que tenían responsabilidades eclesiásticas en algún aspecto. ¿Sí? Por eso no se dio una papa o qué verdura, pero no se hablaba de eso. Pero sí fue un hombre con responsabilidades espirituales, y donde en sus cartas advierte sobre todas las cosas a la iglesia de aquellos días, hablando de caminar en santidad. Él también trata el tema de la venida de Cristo y de los falsos maestros o profetas. Ahora, cuando uno escucha a veces estas cosas, y son, diríamos, tan irracionales para hablar en un momento que el mundo vive con esas situaciones de choque, de peleas, de cosas internas, y que alguien en vez de venir a traer paz, quiere provocar situaciones para abrir otras grietas también en lo religioso. ¿Se da cuenta? O sea que hay un poder diabólico que está en acción. No podemos dudar de esas cosas porque la Biblia nos advierte. Es como cuando realmente uno conoce al Señor, como yo decía hace un momento, tantas gracias a Dios por conocerle. Y por saber que en los días que estamos
Si bien es cierto hoy, quizás lo vemos más claro, hermano, que todos los problemas mundiales tienen solo una fuente. Y es la economía. ¿Se da cuenta? Es la economía. Aquel no quiere vender solo él los buñuelos que hace y no quiere que el vecino los imite o venda los huevos que el otro vende. Hay una cosa, lo hacemos acá chiquito, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Pero hoy también se desnuda a un mundo con fragilidades, con deterioros terribles, hermano. O sea, por la falta, diríamos, de los insumos que tienen que haber, que cuando Dios habla en Job, dice, yo te he puesto el trigo, pero debajo te he puesto el fuego. No sé si alguna vez lo leyó, si no, búsquelo, ¿cierto? Hablaba del pan, pero abajo había fuego. Estaba la energía que también no solo va a cocinar el pan, pero la energía que también va a ayudar a distintos avances en todo lo que es tecnología o cosas que se van fabricando, que hacen más cómoda a la persona. Digo más cómoda porque en su principio, si uno va a la palabra de Dios, va a encontrar que Adán y Eva estaban en un huerto sin tener problemas de ningún tipo de enfermedades o de situaciones. Dice que Dios venía a un horario, parece que sí, entre la media tarde, y no hay tempestades que amenacen su mundo, mientras ellos se permanecían en la verdad de Dios. Y allí vemos la creación, y vemos que la palabra de Dios lo produjo. Pero cuando se trata del ser humano, Dios para y toma, y al hombre lo forma, hombre o mujer, lo formó Dios, como la primer pareja. Lamentablemente, ¿cierto? Lamentablemente, eligieron su propio camino y hoy vivimos nosotros resultados y consecuencias de aquel apartamiento de Dios en su principio. Pero volviendo a este Señor y a su declaración, la iglesia es una sola. Si nosotros leemos la historia, y ustedes que estudian mucho más, sabemos que los padres de la iglesia en su comienzo, Roma y otros lugares de Europa, eran solteros. No han estudiado, parece. Eran casados, pastores casados. Por eso se acuerda que cuando dice Pablo, porque no sabemos si él quedó viudo o fue soltero toda su vida, porque para parecer a la parte de los rabinos tendría que ser casado. Eso no sabemos bien claro. Pero dice, ¿acaso solo Pedro puede llevar a su esposa en la parte misionera? Y él no tenía esposa para llevar, ¿se da cuenta? Pero hay un conflicto donde aparece allí, y Pedro, la Biblia habla que tenía una suegra. Estaba bendecido, ¿cierto? Entonces, en el principio de la historia, la iglesia del Señor es una sola y sigue siendo una sola iglesia. Cuando miramos a Adán y Eva, no había un edificio que los contenga, sino toda la creación donde Dios era glorificado. Luego vemos en la historia cómo las personas que conocieron de alguna manera al Señor en sus primeros tiempos, después comenzaron a levantar altares. ¿Se acuerda de Abraham y otros? Donde iban, levantaban altares y adoraban a Dios. Hasta que Dios habló con claridad acerca de la tienda, el tabernáculo, o sea que tenía paso a paso, iban apareciendo cosas en que Dios iba permitiendo que ellos las hicieran posible. Cuando se rompe la pureza, la santidad, todo lo bueno que Dios había creado para el hombre en el jardín del Edén, comienza una larga noche que dura hasta hoy y consecuencias también hay. Ahora, cuando uno habla de centros religiosos, hay tantos, ¿cierto? El Vaticano es uno. Los judíos tienen su centro también religioso, hablando de Jerusalén. Los distintos credos en el mundo tienen centros religiosos. Los mormones tienen ahí a Utah en Estados Unidos como el centro del mormonismo, donde nacen los mormones, y bueno, y cada uno se disputa a veces, como yo dije al principio, la verdad, pero tenemos, gracias a Dios, la palabra de Dios, porque muchas religiones se han formado con un texto suelto. Aún los mormones, lo que ellos sacan, hablando de Ezequiel, de una escritura que habla de los
palos de José y habla de unión, sacan de ahí como que José Smith era alguien no de este siglo, sino de antaño. No, mentira. Es una religión más, ¿cierto? Ahora, qué importante cuando uno va a la palabra de Dios y comienza a leer la Escritura y encontramos, como yo dije, a Abraham haciendo ciertos altares. Pero si uno va al principio, allí mismo cuando el pueblo de Dios estuvo bajo la esclavitud, encontramos a Moisés en esa cuna siendo echado a las aguas y confiando en que Dios podía guardar a esa criatura, y con él comienza una nueva etapa también en la vida de los israelitas. Y cuando uno mira a esa tienda o esa primer casa, vamos a irnos a Hechos también, Hechos cuando 10, cuando Pedro tiene una visión y dice que él vio un gran lienzo, que no tiene un lienzo grande, no tiene forma, cuadrado, rectángulo, pero era una gran pieza de tela. Y él no entendía por qué. Y Dios venía una voz del cielo que decía, Pedro, mata y come. Y él dijo, nunca entró nada inmundo en mí, porque no se olvide que los judíos tenían una dieta especial. Ellos no comían cualquier cosa, porque era la ley, estaban bajo la ley, pero Pedro había conocido el poder de Jesucristo y ahora Dios estaba mostrando una revelación. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Pedro, en esa visión que tenía, y viendo los animales, aquellos inmundos o cosas allí, en ese momento pensando, ¿qué sería esto? Dice la Biblia que golpeaban abajo y alguien lo sacó de la visión y le dijo, Pedro, te buscan. Y Dios le habla, no dudes en ir con ellos. Así que Pedro sale sin entender la visión y se va con aquellas personas que lo buscaban, que era un coronel de ejército, un general italiano romano, que quería conocer acerca de la verdad de Dios. Un hombre que sin ser cristiano había hecho tanto bien y tantas ofrendas y había dado que llamó la atención de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Y Dios mandó a un ángel para que le hablara a Pedro y para que Pedro vuelva y hable a Cornelio. Dice que sus ofrendas habían llegado a los cielos. Y a veces tenemos que tener también ese temor, ese respeto por lo que damos. Hola. Si no tengo, no tengo. Pero si tengo, lo doy con amor. No por conformar el momento a veces de la ofrenda que pasa y damos como... No. Aún en eso. Jesús mismo, ¿por qué miró las ofrendas cuando la daban en el templo? ¿Se acuerda? Jesús se acercó a ese lugar donde ofrendaban y empezó a mirar a todas las personas que daban ofrenda. Y de pronto Jesús dijo, esa viuda dio más que todo. Porque dio el sustento único que tenía. Pero ¿qué pasó con amor? Lo entregó todo. Pero él habló de los otros que daban, bueno, porque les sobraba, porque no. Pero qué importante es tener conciencia, hoy también, hermano, de lo que damos al Señor de corazón, sea lo que fuere, estamos dando por amor. Amén. De paso, esa enseñanza. Pero allí estaba este hombre Cornelio, que hacía oraciones, rogaba y ofrendaba, ayudaba a los pobres. Hasta que Dios dijo, no, esta persona yo no me la pierdo. Ofrenda mucho, ayuda a los pobres, ruega a los cielos, así que le manda un ángel para que se convierta urgente. Y cuando viene Pedro y lo llevan así entre la visión que no entendió y va urgente a atender a Cornelio, ahí estaban todos reunidos para oír. En un momento comienza él a testificar y a hablar de la obra de Jesús, de la vida de Cristo, de la sangre, de la crucifixión. Y en un momento dado, cuando ellos captan el mensaje y aceptan realmente, el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en lengua. Y Pedro no podía hacer más nada. Quedó con aquella visión, con esto a media, y Dios le cayó la boca. Terminaste de predicar y es suficiente, el resto lo hago yo. Hola. Yo lo que dije, terminaste de predicar, va. El resto lo hago yo. Y esa es la confianza que uno tiene que tener, hermano, en todo aspecto cuando testificamos. Cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando nos toca compartir. Que el Señor, me paro, confieso, doy mi testimonio, hablo y luego creo que Dios va a dar y bendecir esa palabra y dará un fruto. Pero no es mi
esfuerzo, ¿cierto? Por más que estudie, que oramos y todo eso, pero es Dios que da el crecimiento. Y esa palabra muchas veces es la que nos toca, como nos ha pasado, alguien predicó y yo me sentí con una nueva revelación, Dios me habló o Dios me tocó el corazón y me entregué a Cristo por primera vez. Pero porque alguien predicó, alguien compartió la palabra y eso nunca deja de ser. La palabra de Dios permanentemente tiene que ser predicada, mucho más en estos días donde hay tanta necesidad. Y allí estaba Pedro, predicando en el capítulo 10, de hecho, a toda esa gente. Y como dije, Dios ya los llenó del Espíritu Santo y Pedro, yo me imagino cómo estaría, un judío, Dios se lo llevó de la nariz, sin decirle nada, vos ve, y lo llevó a predicar. Y él no se podía juntar todavía con los que no eran judíos. Porque para los que no eran judíos, para ellos era gente que los despreciaban. Y también, entonces Dios les enseñaba en esa visión que nadie es común para Él. Dios ama a todos por igual y su sangre fue derramada por todos. Ahora, le estaba hablando también de la importancia de una conversión interna, porque si bien Jesús lo había aceptado, pero todavía se manejaba con ciertas cosas del judaísmo. Pero allí Dios lo desarma a Pedro. Y nosotros también, en estos días, hermanos, a veces hay tantas cosas dentro de lo que se llamaría religión, pero tenemos que ir nosotros a la esencia de la palabra de Dios, que es lo que Dios realmente tiene en este tiempo. Y en medio de esta situación o esta provocación de esta persona, yo pensé, Señor, ten misericordia, realmente vivimos tiempos tan difíciles y un eclesiástico que venga a ponerle más, como alguien dijo, leña al fuego, ¿cierto?, en este tiempo. Entonces tenemos que orar por la paz para que la bendición de Dios esté en todos nuestros lugares. Nuestro país lo necesita, la gente necesita de la paz y entonces seamos nosotros también de aquellos que, como dijo Tomás de Aquino, somos ese instrumento de paz que Dios puede usar en medio de la tormenta. Ahora, cuando uno mira realmente cuál es la iglesia del Señor, acá hay un montón de iglesias que se llaman iglesias, ¿cierto? Y está la metodista, la bautista, esta, aquella, la otra. Hay muchas iglesias, pero Dios tiene una sola iglesia. No existe el movimiento, ni la unión de las asambleas, ni la asamblea cristiana, ni la bautista. Dios borra esos carteles. Están por razones de gobierno humano, que hay que poner un nombre y hay una asociación civil muchas veces y hay leyes internas de un país que uno las cumple. Pero la iglesia de Dios es una. Por eso es ese gran lienzo también. Por eso la Biblia habla del principio, cuando miramos en la Escritura, dije yo de la comunión de Adán y Eva con Dios, se rompe por el pecado, por la decisión, diríamos, de ellos de seguir su propia voluntad y dejan a Dios de lado. Y luego comienza el hombre a andar detrás de ciertas cosas o lugares que Dios le iba marcando hasta que Dios va y se revela poco a poco a esas personas que le tocó en suerte, elegirlas o que eligieron ellos, buscaron a Dios. Es como aquel hombre en antaño, dice Enoc, caminó con Dios, un hombre de familia, un padre de familia, en la búsqueda de Dios hasta que un día caminó y se fue caminando al cielo. La Biblia dice, y se fue Enoc con Dios. Entonces, esas vidas que han marcado principios o huellas son las que nosotros también tenemos que imitar, como dijo Pablo, hablando de imitarle a Él y su consagración o su estilo de vida para servir al Señor. Y hoy, cuando uno mira a la iglesia en sí, entendemos que el que hace la obra y añade a la iglesia en el mundo. Cuando uno dice universal, no es la de los brasileños tampoco. Sencillamente ellos dicen universal porque la palabra iglesia significa universal. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia es una sola. Y Jesús habló que a aquellos que le recibieron les da sí, ustedes lo conocen, la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le recibieron.
Entonces, cuando hemos dado ese paso, pertenecemos a la iglesia de Dios. Llámese por ley, no sé, movimiento, estamos acá, pero somos de la iglesia de Dios, donde no hay carteles. Por eso Dios viene por su iglesia. Ojalá veamos en algún momento de la vida, si Dios nos lleva, que haya una armonía, realmente un sentido de unidad entre todas las iglesias. ¿Qué tiene que haber? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que debemos orar para que seamos uno? Y cuando uno va a Apocalipsis, dice, el Espíritu Santo dice, ven, hablando de la venida. Y la iglesia se une a ese clamor. Entonces nosotros tenemos que también buscar, de alguna manera, ese sentido de unidad y de amor. Tenemos el hogar. Cada uno tiene una familia. Y vamos a mantener nuestras familias y nuestros apellidos. Pero eso no quiere decir que los de al lado son mis vecinos, pero son también humanos y con necesidades como las mías. ¿Se da cuenta? Pero y así también en lo espiritual. Dios nos puso en un hogar, en una familia, y lógico, quizás no será la mejor. Quizás no le tocó a usted tener el mejor pastor, pero no lo elegimos nosotros. Hola. De pronto Dios nos llama, ¿cierto? Y comenzamos una labor, y comenzamos creyendo que Dios se había de añadir a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Y hoy vemos que la iglesia creció en muchos aspectos, y en muchos aspectos ha bendecido a la ciudad. Entonces estamos creyendo que Dios también va a añadir muchos más a su iglesia. Entonces cada uno de ustedes es responsable, quizás como Pedro. Estamos de alguna manera extasiados un poquito, pero Dios a veces tiene que sacudirnos un poco para llevarnos al campo y a la necesidad. No hay casualidades. A veces Dios permite que uno se encuentre en un problema, pero no para hacer más problema, sino para dar solución a ese problema. Entonces ahí es donde dice la palabra de Dios, ¿dónde hay un templo? Diríamos, uno dice la iglesia de Dios y piensa en la cruz y en el edificio. No. Dice donde hay 2 o 3. Esa es la iglesia. Congregados en mi nombre. Y se han puesto de acuerdo para pedir por una necesidad, allí Dios va a responder. Pero cuando esas verdades realmente están en nosotros y se hacen carne de nosotros, estamos 2 hermanos, uy, qué lástima que no hay 10 hermanos. No es el número, sino es el pensamiento. De acuerdo a la palabra de Dios nos unimos para pedir por fulano, por mengano. Ahora, ¿qué es necesario? ¿Congregarnos? Sí es necesario, porque acá tenemos que ir nosotros sufriendo, y algunos sufren, nos vamos a ir puliendo. ¿Se da cuenta? Porque no todos a veces nos aceptan como somos. No todos. Pero ahí yo tengo que aprender a amar. Ay, justo me tocó sentado al lado de la hermana. Pero bueno, quizás Dios lo permite para que la aprendas a amar y a perdonar, porque nadie es perfecto. La Biblia dice que estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino. Entonces hay que caminar para llegar a la perfección. Pero entre tanto, a veces tenemos relaciones que no son tan sanas, pero que tenemos que ir siendo sanos. La iglesia del Señor en general tiene que ser sanada. Hoy, realmente en el mundo, hermano, hay una situación, cada uno como Nabucodonosor. Mire la gran Babilonia que yo creé. No. Dios le dio fuerza, sabiduría y Dios le reprendió. Y también Dios reprende. Bueno, nosotros somos la mejor iglesia. No. Somos hijos de Dios y todavía imperfectos. Y Dios tiene que irnos perfeccionando. Por eso a veces gracias a Dios por los hermanos que pueden ayudarnos. Vio que el limón es bueno, ¿no? Pero póngalo donde hay una llaga. Pero gracias a Dios por los hermanos que son un poquito limón ahí. Pero hay algunos que son la miel, ya te empalaga. Vio que hay una real. Ya me saludó, hermano.
Ay, hermanita, perdone. Otra. Conozco los santos. No, algunos, bueno, hay que frenarlos ahí. Porque a veces suceden cosas. ¿Dónde? Sí, entre nosotros, porque también está la parte humana. Entonces a veces hay que poner a alguien en el camino correcto. Hola. Sí, porque estamos para que sea. Pablo no dejó ajenos los problemas de su época para decir, por ejemplo, había unos hermanos. Claro, es linda la comunión entre hermanos. De casa en casa, ¿vio? Dice la Biblia, no sea que harto de ti el vecino te aborrezca. Está bien que vayamos y nos visitemos, pero justo al desayuno, cae justo al almuerzo, cae justo a la cena, cae justo. Entonces a veces hay que ubicarse. Y Pablo dice, no, el hermano a esto dieron cuenta, pero no, pero Jesús viene pronto, así que no puedo estar trabajando, si Jesús viene yo lo estoy esperando. Y entre tanto, ¿quién lo mantenía? Los hermanos, ¿lo leyó usted en la Biblia eso? Está escrito, léalo. Entonces dice Pablo, no, tenés que aprender a trabajar. Cuando Jesús venga va a venir y nos va a llevar. Pero usted trabaje y ayude a los hermanos, dice encima. Trabaje y dé al pobre, al necesitado. ¿Vio? O sea, siempre hay problemas. Gracias a Dios por la palabra de Dios y por todo lo que contiene. Porque hay para que seamos sanados espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿somos la iglesia de Dios? Sí, somos la iglesia del Señor. Nos compró por su sangre preciosa, al que nos amó.